La Universidad Americana UAM fue fundada en 1992 con el propósito de formar líderes emprendedores con visión global. Para cumplir nuestro compromiso de formar líderes globales, promovemos una formación bilingüe. Todas nuestras carreras incluyen el aprendizaje del idioma inglés y nuestros estudiantes se gradúan con la certificación internacional TOEIC. Desarrollamos un proceso educativo que promueve el aprender haciendo, vinculando tempranamente al estudiante con la realidad del campo laboral, mediante simulaciones, estudios de casos, giras académicas, entre otros. La Universidad Americana se ha comprometido con la promoción de una cultura de emprendimiento. Los estudiantes de todas las carreras reciben el seminario de emprendedores. Formamos profesionales integrales y les ofrecemos una amplia variedad de opciones para que desarrollen su talento deportivo y creativo. Contamos con clubes deportivos de fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, tenis de mesa y ajedrez. Grupos culturales de danza, teatro, fotografía, lectura, música, coro, pintura y debate, y más de 10 clubes de proyección social. Al día de hoy, más de 5,000 profesionales de diversas partes del mundo han confiado en UAM. Ellos comparten la experiencia de una universidad plural, de carácter profundamente emprendedor e innovador, con altos niveles de excelencia académica, valioso networking corporativo y visión socialmente responsable. UAM, juntos lo hacemos posible. Buenas tardes. En nombre de la Universidad Americana, celebrando el 30 aniversario de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas tiene el gusto de presentar este webinar, el cual está titulado con el nombre de Gestión Integral de Riesgo durante la fase de ejecución, el cual será impartido por el ingeniero Glauco Robelo Morales. El ingeniero Glauco Robelo Morales es ingeniero industrial y de sistema, tiene una maestría en administración de empresas y tiene varias certificaciones en esta área, entre ellos la PM4R, entre otras. Actualmente se está desempeñando como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Bienvenido, ingeniero. Queda en manos de nuestra audiencia, a la cual le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por haberse conectado a este webinar. Gracias. Muchas gracias. Quería desafiar mis capacidades. Las exigencias de un mundo globalizado nos retan a los profesionales a prepararnos más. Fue retador. Tuve que organizarme, combinar trabajo, estudios, desvelos, familia y viajes. Creí que mi edad era un obstáculo, pero gracias al apoyo que me brindaron, lo pude conseguir. Significó un cambio radical en la forma de administrar mis recursos y mi tiempo. Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Concentrarme y no perder el camino fue un reto. Mi esposa y yo estudiamos juntos y lo hicimos porque tenemos... Bueno, muchas gracias, decano, por esa bienvenida a la Universidad Americana. Es para mí un gusto enorme compartir con ustedes esta conferencia que hemos titulado Gestión Integral de Riesgos durante la fase de ejecución. Y quiero ir al grano. Me interesa que aprovechemos el tiempo que tenemos destinado para este webinar y quiero adentrarme directamente a la presentación de manera de que podamos entender el por qué estamos llamando a esto la visión integral del proyecto y por qué estamos hablando de cómo impactan los riesgos directamente en la fase o por qué debemos en la fase de ejecución o por qué debemos de cuidarlos particularmente durante la fase de ejecución. Y es que se vuelve interesante que un proyecto no es una isla. Realmente un proyecto es una interacción que está conformada por una serie de elementos que conforman, pues, digamos, lo que es el proyecto, que nosotros podríamos definirlo particularmente como un proceso en el cual nosotros integramos una serie de elementos que están conformados por tiempo, por recursos y obviamente un objetivo al cual nosotros estamos dispuestos a ejecutar, digamos, en ese lapso de tiempo.
Entonces, y para obviamente obtener un resultado que sea único. Realmente esa es la definición general en términos de proyecto. Y entendiendo, digamos, cada una de las partes o cada uno de los componentes de los cuales se puede nombrar como proyecto, nosotros deberíamos de entender pues que un proyecto no es, digamos, un ente que está aislado en el mundo y que definitivamente pues no hay nada, no hay absolutamente nada que lo pueda impactar. Al contrario, todo lo que hay en el entorno afecta al proyecto. Y es por esta razón que nosotros acudimos o recurrimos a la utilización de una serie de planes que nos ayudan a traer el proyecto, digamos, en su fase de ejecución de una forma bien alineada que nos ayude a concluir de forma exitosa el proyecto. Es entonces que tengo que decir que el proyecto pues no es una isla y que está o es afectado de diferentes maneras por elementos que son, digamos, circundantes al proyecto, pero que también puede ser afectado desde el interior del mismo. Y entonces hay que entender, digamos, otro elemento adicional que tiene que ver con que el proyecto, para que pueda ser ejecutado exitosamente, requiere de un plan que nosotros usualmente llamamos en la profesión plan de dirección de proyecto, que contiene una serie de elementos, realmente 10 áreas en su totalidad, que buscan cómo generar esa integración de los elementos vinculados, digamos, al proyecto. Nosotros usualmente le llamamos como áreas de conocimiento, pero realmente más que áreas de conocimiento, deberíamos de entender de que son en sí mismas elementos que afectan directamente la ejecución. Y estas pueden ser, digamos, las podemos mencionar, algunas se podría decir que son restricciones al proyecto, como lo es, digamos, el elemento de tiempo, de costo, de calidad y que afecta directamente el alcance, solamente para nombrar, digamos, lo que es el triángulo. Pero hay otros factores adicionales, pues, que afectan, ¿verdad? Y que tienen una injerencia directa en el proyecto. Y esas otras áreas de conocimiento son, por ejemplo, la gestión de los recursos, que ahí podríamos hacer, digamos, una consideración importante porque ahora hay una nueva versión del libro de referencia que es el Project Management Body of Knowledge, que prácticamente ha desarticulado la tendencia general que teníamos acerca de la visión de los proyectos, en donde nosotros mirábamos cómo los proyectos, digamos, se ejecutaban en base a fases diferentes desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Y ahora nosotros le llamamos, digamos, de una forma diferente, le nombramos principios, ¿verdad? Y estos principios tienen, digamos, un impacto, pues, en la ejecutoria de los proyectos. Entonces, adicionales a esos que había comentado, pensar que el recurso, que las personas que integran al equipo tienen un impacto directo en la ejecución del proyecto. Adicionalmente a esto deberíamos de mencionar las comunicaciones y los interesados que forman parte de esos elementos de comunicación. Entonces, nada más para hacer, digamos, este preámbulo de lo que el proyecto en sí mismo puede representar y dejo en esta filmina más o menos la lógica de lo que nosotros seguimos en la versión 6 del PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, en el cual prácticamente en la fase de ejecución lo que nosotros tenemos es un elemento las respuestas que están relacionadas directamente con el plan que trazamos anteriormente. Pero entonces lo que habría que preguntarse es por qué razón
si nosotros si hemos trazado un plan, si hemos determinado cuál debe ser el proceder para ejecutar el proyecto, si hemos definido cuál es la estrategia más idónea, la más apropiada para que nuestro proyecto efectivamente llegue a un final que es el que nosotros hemos planeado y deseado, entonces, ¿por qué deberíamos de estar pensando que en la fase de ejecución deberíamos de estar preocupados por integrar todos esos elementos que corresponden al riesgo? Y es que entonces aquí surge, ¿verdad?, la situación que nosotros pudimos haber visualizado a través de los medios de comunicación internacionales de cuando ocurrió el desastre en la plataforma de British Petroleum, la plataforma Deepwater, en el Golfo de México en abril del año 2010. Y es que todo podía haber estado, digamos, en control en la operación de ese negocio. Todo pudo haber estado en perfectas condiciones. De repente hubo una situación que generó una alarma, un imprevisto, como lo solemos llamar desde el ámbito de riesgo, en el cual tuvimos un evento que desencadenó en una catástrofe, como la que nosotros tenemos a la vista, ¿verdad? Que básicamente contaminó completamente lo que es el Golfo de México. Miramos cómo hubo un impacto también a las especies que estaban, digamos, viviendo en ese entorno, y una catástrofe en términos económicos porque representó, digamos, una pérdida cuantiosa de recursos económicos y de recursos, digamos, como lo que podríamos llamar como inventario para esta compañía. Y tenemos el caso en Nicaragua de lo ocurrido, digamos, en los tanques de combustible que quedaron calcinados para la empresa Puma Energy y Barbados en Puerto Sandino, en Nicaragua, en agosto del 2016, donde tuvimos prácticamente el mismo impacto. Obviamente, lo que quiero decir es que un fenómeno se presentó, hubo, digamos, una situación de riesgo, se evacúa como se podía haber planificado originalmente y el resultado lamentablemente fue el mismo. Tal vez no de la misma magnitud de lo que había presentado antes en el caso de Deepwater, de British Petroleum, pero básicamente, digamos, los escenarios son repetitivos. Y entonces nos damos cuenta de que en el mundo de los proyectos ocurren este tipo de situaciones. Ocurren elementos durante la ejecución de los proyectos en los cuales se nos sale completamente de control todo lo que pudimos haber planeado. Y entonces se presentan situaciones en las cuales un plan simple de mitigación no es suficiente para albergar y para dar una respuesta adecuada ante una situación de estas. Ahora, obviamente, debo decir de que hay situaciones en las cuales los planes pudieron haber sido los más maravillosos para llevarla a cabo. Es decir, pudo haber sido de que el proyecto, el plan de mitigación, el plan de contingencia que nosotros pudimos haber dejado desarrollado, contemplaba hasta un cierto nivel la magnitud del impacto que iba a haber durante la ejecución de este imprevisto, y resulta de que el imprevisto no fue bien magnificado. Es decir, no utilizamos una técnica apropiada y obviamente se nos salió totalmente de las manos. Y es en este punto en donde yo quisiera como desarrollar un poquito más, porque realmente lo que nosotros necesitamos asegurarnos durante la ejecución de nuestros proyectos es que los planes que nosotros realizamos durante la fase de planificación efectivamente correspondan con los planes apropiados para la magnitud de lo que podríamos esperar en términos de impacto, según sea el tipo de industria en el que nosotros estamos ejecutando el proyecto. De manera pues que ese plan y ese plan de mitigación, así como ese plan de ejecución, estén alineados entre sí como si fueran, digamos, elementos de una misma estrategia. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de riesgo, hay que definirlo, y el riesgo es algo desconocido que si se produce afecta de forma negativa o positiva los objetivos del proyecto. Entonces, cuando es bueno, es decir, cuando el riesgo se manifiesta o se produce de forma positiva, le llamamos oportunidad, y cuando es malo le llamamos amenaza. Usualmente nosotros, digamos, desde la perspectiva de riesgo, analizamos ambos, pero digamos que le damos un poco más de énfasis a aquello que corresponde con lo que son las amenazas, porque las amenazas son
las que pueden sacarnos en su totalidad de la ejecución efectiva del proyecto. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a considerar estos elementos del riesgo que se hacen determinantes para poder establecer una correcta planificación de lo que es, digamos, el plan de riesgo, y que específicamente corresponde a un acápite dentro del plan de ejecución del proyecto. Y entonces aparece la incertidumbre. Y esta incertidumbre lo que nos dice es que no tenemos nosotros una forma de cómo estimar que efectivamente ese elemento o ese fenómeno pueda ocurrir dentro de nuestro proyecto. Y entonces no estoy hablando del caso de si va a haber o no va a haber una tormenta que me detenga, digamos, mi proyecto de construcción. No estoy hablando realmente de eso. Incertidumbre es el no conocer la probabilidad de que algo que no tenés ni siquiera a la vista pueda pasar. Ejemplo de esto pudiera ser la catástrofe que nos representó en el año 2020, digamos, la masificación del COVID. Un nivel de incertidumbre de la cual nosotros no conocíamos y que definitivamente no teníamos ni la menor idea del impacto que esto podía llegar a tener. Hoy lo sabemos, pero cuando lo vemos en retrospectiva y vivimos todavía, digamos, asimilando los impactos que este fenómeno tuvo para con nosotros, con la humanidad en general. Y por otro lado, digamos, otro elemento de riesgo es la probabilidad de ocurrencia, de manera de que entonces, si un evento ha ocurrido, digamos, una primera vez, definitivamente existe una probabilidad de que pueda volver a ocurrir. Y un tercer elemento de riesgo, que es el impacto, que es la magnitud de la manifestación del riesgo. Es decir, una vez que el riesgo pueda ocurrir, una vez que estamos seguros de que puede existir, de cuánto sería la magnitud o de cuánto sería el impacto en términos de magnitud para nuestro proyecto mientras está en su fase de ejecución. Porque mientras el proyecto está en la fase de planeación, nosotros podemos revertir una serie de cosas. Pero una vez que nosotros ya empezamos a trabajar en el proyecto, definitivamente no podemos dar marcha atrás por un elemento importante que hay que conocer. Cuando el proyecto se detiene para no continuar, resulta que el proyecto es muchísimo más costoso que haberlo terminado y dejarlo, digamos, en operación o en comercialización. Porque es una estrategia que utilizan algunas compañías que, digamos, terminan el proyecto y se deshacen de él porque tal vez no representaba, digamos, un interés para el negocio o el giro de negocio en el que estaba desarrollándose, o porque simplemente no estaba entregando los márgenes de rentabilidad con los cuales fue, digamos, planificado originalmente, o porque las tasas internas de retorno o los valores presentes netos no fueron lo suficientemente bien calculados, planificados, para entregar el retorno que nosotros pudimos haber estado esperando. Pero en todo caso, la magnitud del riesgo, el impacto pues que tiene esta manifestación de riesgo que hace que nosotros detengamos nuestro proyecto en su totalidad, puede hacer que entonces nos lleve a tipificar nuestro proyecto como un proyecto fallido, cosa que nadie quiere hacer. Es decir, no nos metemos a realizar un proyecto si no estamos completamente seguros que el dinero que estamos invirtiendo tiene un retorno para la organización en la que nosotros estamos participando. Y bueno, la actitud al riesgo realmente es un tema que está directamente relacionado con cada una de las organizaciones en donde se manifiesta. Hay organizaciones que son muy abiertas, que tienen un alto apetito para manejar y para trabajar con un nivel de incertidumbre muy altas. Pero también hay otras organizaciones, digamos, aquellas que están directamente relacionadas con el mundo financiero, pues que definitivamente no tienen el más mínimo apetito para invertir en proyectos o desarrollar proyectos con un nivel, digamos, de riesgo muy alto. Claro, aquí hay un fenómeno interesante que se relaciona con el hecho de que entre más alto es el riesgo de invertir en un proyecto, más alta es la probabilidad de esperar un retorno relacionado directamente con esa magnitud de riesgo. Es decir, que los proyectos más riesgosos se espera que generen muchísima más rentabilidad que aquellos que no tienen realmente ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, ocurre pues que en el mundo financiero el apetito por el riesgo más bien es inversamente proporcional, y lo que nosotros buscamos en estos, digamos,
tipos de proyectos que se relacionan casualmente con el mundo financiero es buscar otros tipos de estrategias que nos permitan ya sea diversificar o generar algún tipo de protección a través, digamos, del traspaso de elementos de seguridad a terceros, como por ejemplo la creación o la comercialización o la compra de seguros que te garanticen, digamos, la inversión sobre la cual estás apostando, ¿verdad? Pero también hay otras organizaciones en las cuales el riesgo en sí mismo no representa un problema. Y al contrario, son muy tolerantes a la manifestación del riesgo, porque saben que el riesgo va a existir y están apostando de una manera muy enfocada a que el riesgo, aunque se manifieste, aún así puede generar muy buenos rendimientos en términos económicos. Y bueno, aparece aquí la matriz en la cual nosotros hacemos esta mezcla entre lo que es el impacto y la probabilidad, en donde nosotros hacemos, digamos, una cuantificación y pasamos de la tipificación de tipo cualitativa a la cuantificación del riesgo, de manera de que nos permita a nosotros hacer una categorización ya ahora de una forma estructurada. Porque lo que estamos haciendo es convirtiendo escalas, digamos, que son tipificadas de forma subjetiva, y permítanme que explique a qué me refiero con subjetiva. Estamos utilizando escalas en las cuales decimos un valor de percepción. Por ejemplo, el costo de el costo de un riesgo puede ser muy bajo y entonces lo tipifico, digamos, con un valor pequeño de 1. O puede ser extremadamente muy alto y lo tipifico con un valor, digamos, ponderado de 10. Entonces, esa percepción que tengo de un proyecto en cuanto a su calificación, no numérica, sino de percepción subjetiva, en base a este rango subjetivo de muy bajo a muy alto, yo lo cuantifico en términos numéricos para obtener, digamos, este resultado que nos da la creación de esta matriz de riesgo, que es la utilización de esta técnica, de probabilidad por el impacto, en donde nosotros tenemos tipificados, digamos, las probabilidades por esos impactos para medir en esa tabla, digamos, esa nueva categorización o esa nueva tipificación del riesgo. Y es que entonces me pueden decir, ala, pero está regresando a la parte de planificación. Realmente lo que hay que entender es que el riesgo no se puede dejar a un lado. Casualmente las catástrofes ocurren porque el riesgo lo minimizamos. Porque decimos, no va a pasar. Ya no pasó a este punto, no va a pasar nunca más. Y el tema es que el riesgo se puede manifestar en cualquier momento, porque él no te va a avisar. Y si te llega a avisar, el momento oportuno es cuando tenés el chance para poder hacer ese monitoreo, que es el que te permite hacer los elementos de control, los elementos que te permitan sintonizar nuevamente y alinear el proyecto para que no se descarrile, para que llegue, digamos, al objetivo final de concluir el proyecto en el plazo y el tiempo estipulados. Y entonces, esta matriz nos sirve para que en este nuevo estado, o una continuidad de la que tenemos acá, podamos entonces establecer prioridades en base a los diferentes puntajes que pudimos haber obtenido de la matriz de riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un puntaje bajo de 1 a 2, que se puede identificar en la zona superior izquierda de la tabla, ¿verdad?, con valores de 1 y 2, nosotros vemos que va a tener obviamente una prioridad muy baja a la cual vamos a darle, digamos, seguimiento, pero definitivamente vamos a aceptar que ese tipo de riesgo puede manifestarse y en su momento, si se llega a escalar, en el seguimiento, ascenderlo en términos de la tabla para cambiar la estrategia que nosotros podamos implementar. Y luego tenemos, digamos, cuando está en el segundo estadio, que corresponde, digamos, al punto entre 3 y 4, en donde todavía tiene un nivel bajo, pero que tiene, digamos, una posibilidad de que podamos nosotros hacer un monitoreo, es decir, identificar, dejar marcado, llenar en nuestra bitácora donde nosotros podamos
darle seguimiento a la manifestación de con qué frecuencia se está presentando este riesgo, de manera de que podamos incorporarlo en esta matriz de seguimiento de riesgo que nosotros establecemos o que debemos de darle seguimiento de forma rutinaria. Y luego tenemos el caso de los puntajes entre 5 y 10, en donde tenemos ya prácticamente una franja media de lo que correspondería con esta matriz, en donde ya sí vale la pena entonces hacer un plan de mitigación con el cual yo pueda tener acciones claras que me puedan hacer disminuir ya sea la probabilidad o el impacto de lo que esta manifestación de riesgo pueda, efectuar. Y luego tenemos las clasificaciones altas, del 11 al 24, en donde ya no voy a asumir el riesgo, y esa puede ser una estrategia de mi organización o puede ser una estrategia diferente, porque según sea el tipo de organización, la estrategia va a estar supeditada por los planes estratégicos que tiene la organización. Hay organizaciones que en una prioridad alta en términos de riesgo, lo que prefieren no es transferirlo, es decir, no es pagar por un tercero para que sea a cargo, sino asegurarse de que efectivamente pueda haber un retorno en términos, económicos, asociado o vinculado a la cantidad de recursos que tienen invertidos, en la ejecución de ese proyecto. Y cuando estamos hablando de cantidades del 25 a 50, en donde la prioridad realmente es muy alta, entonces definitivamente la estrategia ahí sí es evitar, ¿verdad? A toda costa evitar. Claro, ustedes pueden decirme, es muy fácil decir evitar. Sí, bueno, evitar es muchas cosas. Evitar puede ser no hagamos el proyecto. Y sin embargo, hay proyectos de extrema, nivel de riesgo y que aún así los terminamos ejecutando. Claro, porque esos proyectos con un alto nivel de riesgo tienden a ser los proyectos más rentables. Pero resulta de que yo he venido platicando y he venido hablando acerca de los diferentes elementos que pueden tener un impacto durante la fase de ejecución. Y yo en este momento quiero rescatar, estas técnicas que son tan importantes, tan relevantes y hoy en día cobran muchísimo más peso. Y la razón de esto es porque definitivamente nosotros no podemos perder de vista que los riesgos se van a manifestar en nuestros proyectos. Independientemente del tipo de proyecto en el que nosotros estemos desarrollando, ejecutando, siempre va a haber una manifestación de riesgo. Y siempre va a haber, una oportunidad para planificarla anticipadamente. Pero cuando nosotros ya estamos en la fase de ejecución y ya tenemos un plan bien desarrollado para llevar a ejecutar nuestro proyecto, estas técnicas de identificación de riesgo cobran muchísimo más peso, porque resulta de que mientras nosotros vamos adquiriendo el hábito recurrente de revisar nuestros planes de identificación de riesgo, podemos implementar estas técnicas que son bastante nuevas, bastante novedosas y que están causando un gran impacto, independientemente de si estamos hablando de proyectos con, metodologías ágiles o proyectos con metodologías, de waterfall o cascada. Realmente ellas pueden ayudarnos a identificar la manifestación del riesgo. Y tenemos la primera, que por el acrónimo se le suele llamar PESTLE o PESTLE en español, y que hace referencia a la identificación de características o de eventualidades que están relacionadas, por ejemplo, con la política, con la economía, con los elementos sociales, con los elementos tecnológicos, con los elementos legales y con los elementos ambientales. Y entonces yo me imagino que ustedes se están preguntando, ¿y cómo se pone en práctica esto? Pues sencillamente, lo que nosotros utilizamos es la palabra con la cual hacemos la identificación de qué tipo de riesgo puede desarrollarse a partir del riesgo, económico. Que se disparen, por ejemplo, las tasas internas para los préstamos interbancarios a nivel nacional o a nivel mundial, obviamente puede tener un impacto en nuestro proyecto, porque nosotros cuando hicimos y formulamos el proyecto trabajábamos con unas tasas específicas, y al haber un cambio existe la posibilidad de que el proyecto ya no dé el rendimiento esperado en un plazo de tiempo que era el que nosotros pudimos haber estimado.
y que cambie drásticamente al punto de que el proyecto ya no sea ni siquiera rentable. Entonces, utilizar esta técnica puede ayudarnos a tomar decisiones mientras estamos ejecutando el proyecto con el propósito de evitar de que nuestro proyecto llegue al fracaso. Elementos sociales. Y lo hemos visto, digamos, alrededor del mundo. El mundo ha cambiado. Las tecnologías de información hacen que nosotros estemos comunicados de una forma muy rápida y muy efectiva además, porque podemos obtener la fuente de la información y podemos verificar la fuente de la información, y al mismo tiempo, digamos, esto tiene un impacto para no solamente, digamos, en términos socioeconómicos, sino también en términos de lo que nosotros llamamos acá moda. Es decir, cómo las modas a nivel, digamos, internacional se vuelven o se propagan de una forma muchísimo más rápida de lo que podían haber ocurrido 20 o 30 años atrás. Porque la tecnología nos acerca de una forma espectacular y la tecnología nos impacta de una forma espectacular. Un proyecto en el cual yo estoy introduciendo una nueva tecnología y la tecnología está en desfase, es decir, sabemos de que esa tecnología que estamos utilizando no se va a continuar, o que definitivamente hay un riesgo de que la compañía que lo esté desarrollando no tenga la capacidad de mantenerse en el tiempo, entonces definitivamente vale la pena levantar la mano y preguntarse si definitivamente es necesario hacer ese tipo de inversión o trabajar con esa tecnología. ¿Qué tanta seguridad nos puede proporcionar? Y bueno, aparecen nuevamente, digamos, acá otros factores que ya hemos analizado, digamos, y que pueden ser recurrentes en algún momento, como lo que es, por ejemplo, el factor legal y el factor ambiental. Ahora, cuando hablamos de ambiental, realmente sí hablamos de medio ambiente, porque recuerdo en alguna clase con el contenido que se relacionaba con el diagrama de Ichikawa, y teníamos las 4, después las 5 y después las 6 causantes más frecuentes de error en un producto, pues particularmente cuando hablábamos de medio ambiente nos referíamos a medio ambiente interno de la organización y cómo ese medio ambiente interno podía tener, digamos, un impacto para el desarrollo, digamos, del producto. Pero aquí hablamos de medio ambiente en términos generales, hacia afuera y hacia adentro, porque lo de afuera impacta dentro del proyecto y lo de adentro obviamente puede tener una repercusión hacia el exterior. Y entonces identificar, digamos, o utilizar estas técnicas de identificación puede acelerar la toma de decisiones que se vuelve tan práctica y tan esencial a la hora de ejecutar nuestros proyectos. Y bueno, aquí aparece, digamos, otra forma de expresión, otra técnica con otro acrónimo que se llama TECOP, que puede ser, digamos, utilizada en la misma, con la misma intención, con el mismo propósito, y prácticamente lo que nosotros hacemos es aprovechar que en esta técnica ya hay, digamos, subconjuntos ya establecidos que nos ayudan, digamos, como a identificarlos como si estuviéramos abordándolo como una especie de checklist, con el cual nosotros podemos desarrollar aún más otras técnicas de identificación de riesgo que pudieran tener un impacto en nuestro proyecto de manera de que podamos incorporarlas en nuestras matrices de riesgo y que nos permita ampliar el nivel de trazabilidad y de implementación de planes de mitigación en el caso de que sean posibles para poder llegar a un buen fin en nuestro proyecto. Y finalmente, esta que está muy de moda y que se ha puesto muy de moda muy recientemente con la habilitación, con el desarrollo y el alto conocimiento de digamos, de lo que ahora se llama agilidad, ¿verdad? Que es esta nueva forma de ejecutar proyectos en la cual prácticamente nosotros tenemos un nivel de riesgo ya muy alto desde el principio del proyecto, porque no sigue los patrones de los proyectos tradicionales en donde arrancamos y finalizamos, digamos, el proyecto con un plan. En este caso, digamos, la planificación ocupa otro tipo de enfoque y prácticamente lo que nos invita es a conocer de que en nuestro proyecto la manifestación de riesgo
puede ser latente en cualquier momento, porque estos proyectos que son usualmente de tipo iterativo incremental tienen un nivel de incertidumbre muy alto. Es decir, arrancamos con unas expectativas, creamos unos mapas mentales en los cuales nosotros creemos que eso es lo que va a quedar finalmente desarrollado, y durante el camino vamos incorporándole elementos de valor que aportan y que generan, digamos, el resultado final, que muchas veces no es precisamente tal y como lo pudimos haber conceptualizado, digamos, en las fases iniciales de este tipo de gestión de proyectos, pues. Entonces, prácticamente el VUCA nos aborda una nueva magnitud o una nueva forma de cómo evaluar los proyectos, porque entonces se está tocando un tema que antes no habíamos visualizado, que corresponde, por ejemplo, con la volatilidad del proyecto. Y volatilidad hace referencia a qué tan sólido realmente es esto que tengo, o qué tan volátil, qué tan maleable, qué tan fácil de cambiar puede ser el proyecto en el que estoy involucrado. Y entonces, digamos, ese nivel de volatilidad está directamente relacionado con el riesgo, y pues obviamente esto se hace o te invita a ejecutar proyectos en donde si la volatilidad es alta, el riesgo es alto, y por lo tanto la expectativa de rentabilidad también debería de ser muy alta. El otro elemento, que es la incertidumbre, en donde ¿qué hago si en un proyecto se manifiesta un elemento de incertidumbre que ponga en riesgo total la ejecución de mi proyecto, hasta el punto de asegurar de que posiblemente no pueda terminar el proyecto? Entonces, ¿qué hacemos con ese nivel de incertidumbre? ¿Realmente estoy dispuesto? ¿Estoy, digamos, como organización capacitado? ¿Tengo la voluntad? ¿Es parte de la cultura de mi organización manejar esa incertidumbre? ¿Estoy dispuesto a apostar por ese nivel de incertidumbre? Y entonces aquí lo que nos corresponde es cuantificarla, así como hacíamos en la matriz anterior, en donde clasificábamos, digamos, un valor subjetivo y lo convertíamos en un peso ponderado, le llamo yo, porque lo que hacemos es identificar cuáles son esos atributos, esos elementos, esas características a las cuales nosotros nos interesa evaluar, y las cuantificamos en base, digamos, a esta ponderación que nosotros, digamos, clasificamos o evaluamos de manera subjetiva. Pues yo les decía subjetiva porque lo utilizamos con palabras, pero podemos volverla cuantitativas al asignarles números. Entonces el nivel de incertidumbre, de falta de certeza, de incapacidad de poder medir, digamos, el alcance final, pues está más relacionado, como dije, justamente con estos nuevos proyectos basados en la agilidad, pero también lo encontramos en proyectos muy ambiciosos, en donde aún sabiendo que hay incertidumbre, nos arriesgamos a sacar adelante los proyectos. Y tenemos la complejidad y la ambigüedad. Ambas podría decir que son como primas hermanas, como parientes, porque la complejidad hace referencia a una serie de elementos o atributos dentro de las características que involucran al riesgo, que no la hacen fácil de poder medir, no la hacen fácil de cuantificar, no te permite establecer, digamos, ese plan de mitigación o ese plan de desarrollo de contingencias en caso de que se da la manifestación del riesgo. Y la ambigüedad, que es prácticamente ese sí y no al mismo tiempo, en el cual no estoy seguro si lo que estoy desarrollando efectivamente es lo que corresponde realizar, en donde más bien nos deja a nosotros con la duda de si estamos yendo por el camino correcto. Pero estas técnicas al final sí son válidas, porque durante la fase de ejecución se hace determinante encontrar cualquiera que sea la causa que pueda tener un impacto en el desarrollo real de la ejecución de nuestro proyecto. Como dije, la estrategia de nosotros como Project Managers es que nuestros proyectos terminen siendo exitosos, basados en criterios previamente establecidos desde mucho tiempo atrás. Que el proyecto termine con el presupuesto que fue asignado, en el tiempo que fue designado, con la calidad mejor posible que podamos entregar dentro de lo que nosotros llamamos alcance. Y entonces, aquí la clave está en no perder de vista la categorización de los riesgos en nuestro proyecto.
de manera de que no perdamos de vista la visión de lo que ocurre en el entorno alrededor del proyecto, durante la ejecución. Porque perder de vista lo que está pasando en nuestro proyecto nos puede llevar a tomar grandes malas decisiones por la distracción que genera la eventualidad de haber ocurrido un riesgo, digamos, de categoría menor. Y entonces, cuando nosotros hacemos el plan de ejecución de proyectos y estamos abordando particularmente la parte de gestión de riesgo y hacemos nosotros nuestra estructura de desglose de riesgo, aquí la clave está en que esa estructura de desglose sea cambiante en la medida de que nosotros podamos ir identificando en nuestro proyecto cómo las prioridades en términos de riesgo pueden pasar, digamos, a niveles superiores para que nos aseguremos de que esos riesgos que están dando una manifestación, al estar, digamos, subiendo en nivel, puedan ser controlables a partir de planes que nos permitan mantenerlos sometidos hasta el punto de no ejecución, hasta el punto en el que realmente no se manifiesten en su totalidad y que podamos nosotros irlos bajando gradualmente, ya sea porque podamos mitigar el impacto o porque tengamos la capacidad de lograr una disminución en la probabilidad de la ocurrencia del riesgo. Y entonces tener por favor en cuenta siempre a la vista los tres elementos que más impacto tienen durante la fase de ejecución, que están directamente relacionados con el riesgo. Que el primero es el presupuesto. Obviamente, al haber una manifestación de un riesgo y nosotros en nuestro presupuesto no metimos un componente que nos permitiera tener esa capacidad de actuar para poder mitigar, pues definitivamente el presupuesto se va a afectar y va a afectar a nuestra organización. En segundo lugar, no perder de vista que el alcance es el objetivo máximo del proyecto y que por lo tanto el riesgo, si llega a manifestarse, va a afectar directamente ese alcance. Y en tercer lugar, no perder de vista de que las relaciones humanas, y le llamo relaciones humanas a diferencia de lo que pueden decir muchos textos que le llaman recursos humanos, realmente en los proyectos lo que nosotros gestamos es las relaciones entre los individuos que somos parte de los proyectos. Entonces, esas relaciones humanas necesitamos fortalecerlas, necesitamos encontrar las estrategias de comunicación que nos permitan acercar y que nos permitan al mismo tiempo mantener comunicados de lo que es necesario de tener a la vista para asegurarnos que esa comunicación llega a los canales, a través de los canales apropiados, a los actores apropiados y que esa canalización, esa forma en la cual es suministrada esta información se manifieste en los planes de acción y de corrección que nosotros podamos implementar dentro de nuestros proyectos. Entonces, quiero dar oportunidad porque a lo mejor surgen algunas dudas o algunos aportes que puedan tener los participantes, y para esto pues me gustaría pedirles, digamos, un momento mientras encontramos un orden de preguntas y de aportes que puedan, para que ustedes también puedan compartir junto con nosotros y yo pueda contestar aquellas preguntas que ustedes quieran formular. Por el momento les agradezco un montón y ya ahorita nos volvemos a conectar. La Universidad Americana UAM fue fundada en 1992 con el propósito de formar líderes emprendedores con visión global. Para cumplir nuestro compromiso de formar líderes globales, promovemos una formación bilingüe. Todas nuestras carreras incluyen el aprendizaje del idioma inglés y nuestros estudiantes se gradúan con la certificación internacional TOEIC. Desarrollamos un proceso educativo que promueve el aprender haciendo, vinculando tempranamente al estudiante con la realidad del campo laboral, mediante simulaciones, estudios de casos, giras académicas, entre otros.
La Universidad Americana se ha comprometido con la promoción de una cultura de emprendimiento. Los estudiantes de todas las carreras reciben Bueno, agradecerles el tiempo que han dedicado para participar junto con nosotros en este webinar y esperar que puedan acceder a él en caso de que alguien quiera revisar algún contenido. Dejo por acá la información de contacto y con mucho gusto estamos para atenderles. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día, una feliz semana. Muchas gracias. la Universidad. Quería desafiar mis capacidades. Las exigencias de un mundo globalizado nos retan a los profesionales a prepararnos más. Fue retador. Tuve que organizarme, combinar trabajo, estudios, desvelos, familia y viajes. Creí que mi edad era un obstáculo, pero gracias al apoyo que me brindaron, lo pude conseguir. Significó un cambio radical en la forma de administrar mis recursos y mi tiempo. Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Concentrarme y no perder el camino fue un reto. Mi esposa y yo estudiamos juntos y
y lo hicimos porque tenemos nuestras empresas. Nos motivamos a estudiar